Bienvenidos a todos. Hoy vamos a desmitificar un tema que es súper fascinante: cómo las estructuras orgánicas que vemos a diario en la naturaleza encajan a la perfección en el mundo de las matemáticas discretas. A veces pensamos en las matemáticas solo como números fríos en una hoja de papel, ¿verdad? Pero en realidad son el lenguaje de las estructuras invisibles que nos rodean. Así que vamos a entrar de lleno para descubrir juntos la verdadera anatomía de los árboles matemáticos. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, definiremos qué es exactamente un árbol. Segundo, conoceremos a la familia de vértices. Tercero, revisaremos los árboles emearios y binarios. Y por último, exploraremos sus propiedades y aplicaciones reales. A ver, echemos un vistazo a esto. Parece un acertijo visual, ¿no? Simplemente vemos puntos y líneas. O mejor dicho, vértices y aristas. Pero la gran pregunta es, ¿cuáles de estos siguen de verdad las reglas de un árbol matemático? Algunos se ven bastante caóticos y otros más ordenados. El truco está en observar las conexiones. Fíjense bien en los grafos que están marcados con un no. Tienen líneas que forman figuras cerradas, pequeños bucles o ciclos. Y en la teoría de grafos, eso rompe la regla de oro. Y esto nos lleva a la definición formal. Olvidémonos por un momento de la biología, de los troncos y de las hojas verdes. En matemáticas discretas, un árbol es simplemente un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos, es decir, acíclico. La clave de todo esto es que para que una estructura sea considerada un árbol, tiene que existir un camino único, sin repeticiones, entre cualquier par de vértices. Si hay más de una forma de ir del punto A al punto B, ¡listo! Se formó un ciclo y esa estructura deja de ser un árbol. Todo tiene que estar conectado, claro, pero jamás creando circuitos cerrados. Ahora, en la naturaleza, muchos árboles juntos forman un bosque, ¿cierto? Pues curiosamente en matemáticas usamos la misma lógica. Un árbol es ese grafo único, conexo y acíclico del que acabamos de hablar. Pero un bosque es literalmente un conjunto formado por múltiples árboles matemáticos que están totalmente aislados entre sí. Básicamente son componentes separados, sin una sola arista que conecte a un árbol con otro dentro de ese mismo grupo. Sección 1. La familia de vértices. Una metáfora genealógica. Para hacer toda esta teoría abstracta mucho más fácil de digerir, los matemáticos tomaron prestados algunos términos de la genealogía. Miremos esta estructura en pantalla. Esto es lo que llamamos un árbol con raíz. Y ojo aquí, porque a diferencia de la botánica, donde las raíces van bajo tierra y el árbol crece hacia el cielo, los árboles matemáticos se dibujan al revés, de arriba hacia abajo. Hemos designado al vértice A, justo en la cima, como nuestra raíz. A partir de ahí, todas las aristas fluyen hacia abajo, alejándose de esa raíz y creando un flujo jerárquico súper claro. Y aquí es exactamente donde entran los lazos familiares. Si un vértice está justo encima de otro y conectado directamente a él, lo llamamos padre. Obviamente los que están por debajo son sus hijos, y los vértices que comparten al mismo padre pues son hermanos. Todo muy intuitivo, ¿verdad? Además hay dos conceptos clave. Los vértices que sí tienen hijos se llaman vértices internos, pero si seguimos el camino hasta el fondo y topamos con un vértice que ya no tiene a nadie por debajo, a ese lo bautizamos como hoja. Es literalmente el fin de esa línea de descendencia. Vamos a aterrizar esto con el ejemplo que acabamos de ver para que quede clarísimo. El vértice B es el padre de C. Por pura lógica, los descendientes de B son C, D y E. También es muy fácil notar cómo los vértices H, I y J son hermanos, ya que todos comparten al vértice G como padre. Y finalmente, esos puntos que ya no tienen hacia dónde bajar, como D, E, F, K, L y M, esas son nuestras hojas. Ahora bien, si tomamos cualquier vértice de este grafo y lo aislamos junto con absolutamente toda su descendencia, lo que obtenemos es un subárbol. Aquí estamos viendo cómo se aísla el subárbol que tiene su propia raíz en el vértice G. Prácticamente se ha convertido en una estructura independiente, donde G es el nuevo punto de origen supremo para H, I, J y todos los hijos que vengan después. Es como una estructura fractal, un árbol dentro de otro árbol. Sección 2. Árboles marios y binarios, escalando la estructura. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a poner reglas numéricas estrictas sobre la cantidad de hijos que puede tener cada vértice? Bueno, aquí es donde entra el concepto de árbol emeario. La regla es bastante directa.
En un árbol M-ario, cada vértice interno puede tener como máximo una cantidad M de hijos. Si resulta que todos los vértices internos tienen exactamente esa cantidad M, lo llamamos árbol M-ario completo. Pero el caso más famoso, el verdadero rockstar de las ciencias de la computación, es cuando M es igual a 2. A este lo conocemos como árbol binario, donde cada padre tiene un límite estricto de máximo 2 descendientes. Y dentro del mundo de los árboles binarios, la posición lo es todo. Lo que vemos ahora es un árbol binario ordenado. Aquí ya no solo tenemos hijos y punto. Cada hijo está definido categóricamente por su lugar. Tenemos un hijo izquierdo y un hijo derecho, creando así subárboles izquierdos y derechos. Esta rigidez, que podría parecer exagerada, es un pilar fundamental para el procesamiento de información. Nos permite organizar y buscar datos con una eficiencia asombrosa, porque siempre hay un camino binario súper claro que seguir, izquierda o derecha. Sección 3. Propiedades de árboles. Las reglas del sistema. Ya conocemos a la familia, así que vamos a meternos con las reglas inmutables que los gobiernan. Esta es probablemente la relación matemática más hermosa y fundamental en toda la teoría de árboles. No importa qué tan gigantesco o complejo sea el árbol, si contamos todos sus puntos, es decir, sus n vértices, el número de líneas o aristas que los conectan siempre será exactamente n-1. Así que si tienen un árbol de 100 vértices, pueden apostar lo que quieran a que tiene 99 aristas. Esta fórmula es la columna vertebral que mantiene todo el árbol conexo, pero impidiendo que se forme ningún ciclo. Sé que estas fórmulas para los árboles marios completos pueden intimidar un poco al principio, pero son herramientas verdaderamente increíbles. Básicamente nos dicen que cada parte del árbol está matemáticamente entrelazada. Por ejemplo, si solo sabemos el número de vértices internos en un árbol mario completo, podemos calcular el total de vértices de todo el grafo simplemente multiplicando m por esos vértices internos y sumando a 1. O sea, nos permiten predecir el tamaño y la forma exacta de un árbol masivo con tan solo un par de variables. Es casi como magia matemática. Aparte de contar puntos y líneas, también medimos qué tan profundo es el árbol. Imaginen que son los pisos de un edificio, pero descendiendo desde el techo. La raíz siempre vive en el nivel 0. A medida que bajamos por cada arista hacia los hijos, el nivel sube a 1, 2 y así sucesivamente. El nivel de cualquier vértice es simplemente cuántos pasos dimos desde la raíz para llegar a él. Y ese nivel máximo que alcanzó el árbol, la zona más profunda donde viven las hojas más lejanas, es lo que determina la altura del árbol, la cual representamos con la letra H. Y todo esto nos introduce al concepto de eficiencia máxima, el árbol balanceado. Un árbol emario de altura H está perfectamente balanceado si todas sus hojas están en el nivel más bajo posible, el nivel H, o, como máximo, un pisito más arriba, en H-1. Básicamente, significa que no hay ramas súper largas y desproporcionadas colgando por ahí. Es una forma matemáticamente optimizada, lo más compacta y simétrica que se puede lograr. Sección 4. Aplicaciones. La recompensa de todo este sistema. Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Vamos a cruzar el puente entre las matemáticas teóricas y el mundo real. Resulta que estos grafos abstractos son herramientas estructurales súper esenciales en la práctica. Por ejemplo, en química se usan árboles para modelar isómeros y compuestos, donde los átomos son los vértices y los enlaces son las aristas. En el mundo de los negocios, cualquier organigrama corporativo jerárquico es, por pura definición, un árbol con raíz. Pero sin duda la aplicación más omnipresente se encuentra en el ámbito digital. Para concluir, vale muchísimo la pena pensar en esto. La computadora, tableta o teléfono celular desde donde estamos reproduciendo esta información ahora mismo, confía ciegamente en estas estructuras acíclicas. El disco duro organiza sus carpetas y subcarpetas usando, precisamente, un modelo de árbol con raíz. Todo el mundo digital que tenemos al alcance de la mano se mantiene ordenado gracias a las reglas inmutables de los vértices, padres, hijos y hojas que acabamos de explorar. Y díganme, ¿no es fascinante pensar que detrás de cada clic que damos hay toda una anatomía matemática organizando nuestra realidad?